encanta esa historia porque vemos la iglesia afligido, que también está en duelo, porque uno de los apóstoles, Santiago, no el escritor del libro de Santiago, pero el otro Santiago, el discípulo de Jesús, ya había muerto. Y entonces la iglesia ya está en duelo, tristes, y ahora Herodes toma a Pedro, otro apóstol, y lo pone adentro de la cárcel, y me imagino lo que está pasando en la mente de la iglesia. Ellos están pensando, ¿qué va a suceder? Ya mataron a Santiago, ahora van a matar a Pedro. ¿Qué va a pasar? Pero en vez de dudar, en vez de desesperar, ¿qué hicieron? Se pusieron a orar, dice, fervientemente. Se reunió para orar por la liberación de Pedro. Y el Señor respondió sobrenaturalmente a sus oraciones. Lo que Dios quiere de nosotros es que nosotros nos presentemos ante Él con fe, con la confianza que Él responderá a nuestra oración. Y como hemos visto en la carta de Santiago, en Santiago 1, 5 a 6, ya he dicho algo similar. Y si a alguno de ustedes le falta sabiduría, que se le pida a Dios, quien da a todos abundantemente y sin reproche, y le será dada. Pero el que pida con fe, sin dudar. Porque el que duda es semejante a la ola del mar impulsada por el viento y echada de una parte a otra. Dios nos ha dado como un regalo a cada uno de nosotros creyentes la oración. Pero también, y como vemos en esta historia, también Dios nos ha dado la iglesia para nuestro beneficio. Porque me imagino que cuando Pedro estuvo en la cárcel, es muy probable que él estuvo ahí orando al Señor también. Y eso es bueno, que él estuvo orando solo. Pero el hecho también de que la iglesia orara le dio ánimo. Y cuando Dios liberó a Pedro, ¿qué pasó con la iglesia? Aumentó también su fe, porque ellos no podían creer, hasta el punto que cerró la puerta en la cara de Pedro cuando llega a la casa. No puede ser él. Pero la fe de la iglesia local fue aumentada al mismo momento. O sea, Dios nos ha dado la oración para nuestro beneficio, y Dios nos ha dado su iglesia en parte para que no suframos solos y para preocuparse los unos por los otros. Dios utiliza la oración para demostrar su poder en y alrededor de nosotros. Antes de ver el texto de Santiago 5, 13 al 18, vamos delante del Señor en oración. Señor, te damos gracias que tú escuchas a nuestras oraciones. Señor, nosotros solo somos humanos. No podemos controlar el mundo alrededor de nosotros, y menos nuestro corazón adentro de nosotros. Pero Señor, tú tienes todo poder sobre nuestro corazón, sobre nuestra mente y sobre todo el mundo alrededor de nosotros.
y venimos a ti por el acceso que nuestro Señor Jesús nos ha dado. Y en confianza oramos a ti, que tú escuchas en nuestras oraciones y respondes. Señor, nuestra oración hoy es que podamos escuchar tu palabra, podamos entenderlo y podamos aplicarlo a nuestras vidas para que nosotros vivamos en la fe, viviendo por ti, viviendo para ti, Señor. Y pedimos todo en el nombre de Jesús. Amén. Entonces, como he dicho, el texto de hoy es Santiago 5, 13 a 18. Y no lo voy a leer completo, voy a leer en partes, pero vamos a ver 3 puntos principales sobre la oración en este texto. En primer lugar, vamos a ver la oración en los buenos y en los malos. La oración en los buenos y en los malos. Dice Santiago 5:13. ¿Sufre alguien entre ustedes? Que haga oración. ¿Está alguien alegre? Que cante alabanzas. Nosotros estamos llegando a las palabras finales de Santiago. Y estos discursos finales recapitulan lo más importante de lo que él ya ha mencionado hasta este punto. Y como casi todas las otras cartas del Nuevo Testamento, terminan con la oración y hablando de la necesidad de orar entre la congregación. Entonces, en esto vemos la oración en los buenos y los malos, pero primero nos tocan los malos, ¿ya? Nos tocan los malos. Dice, ¿sufre alguien entre ustedes que haga oración? Literalmente significa esto. ¿Está sufriendo alguien dificultades? ¿Algo difícil le ha pasado? Una prueba, algo externamente que está pasando en tu vida que haga que tu vida es muy difícil al momento. Que haga oración. Y hemos visto a lo largo de la carta que Santiago ha estado animando a los creyentes que están sufriendo por su fe. Les ha estado explicando cómo responder con fe y en obediencia a Cristo a pesar de las pruebas. Porque las pruebas son un medio que Dios utiliza para conformarnos a la imagen de Cristo. ¿No? Hemos visto esto. Entonces aquí Él sigue con ese mismo mensaje. Y nosotros, cuando nosotros enfrentamos a pruebas en la vida, tenemos por lo menos 2 razones. Tenemos 2 razones para orar. ¿Ya? Uno es que podemos orar para que Dios cambie las circunstancias alrededor de nosotros. Y si somos honestos, esto es lo que queremos. Que Dios me quite de esa situación. Y a veces es lo que pasa. Vimos esto en el pasaje que Dios liberó a Pedro de la cárcel, de la situación. Pero si vemos con la vida, ¿qué pasó con la vida de Santiago? Eso no fue su voluntad. ¿Qué pasó con la vida de Pablo después de que él fue encarcelado? Eso no fue su voluntad de liberarlo de la situación, pero para que él permaneciera fiel en medio de la situación. Entonces, podemos orar para que Dios cambie las circunstancias. Jesús oraba así en el jardín de Getsemaní. Pero, final de cuentas, él estuvo listo de sujetarse a la voluntad de Dios en todo momento. Entonces, podemos orar para que Dios cambie las circunstancias o también para que Dios nos cambie en las circunstancias. Porque a veces las circunstancias no van a cambiar. Una oración para cambiar ¿qué? Mi perspectiva, mi actitud y mi corazón para perseverar en la prueba. Porque nuestra tendencia humana, debido a nuestra carne,
Es quejarnos, desesperarnos o intentar a resolver nuestros problemas de una manera mundana. Y vemos esto no mucho con los israelitas. Después de que Dios los salvó, dice en Éxodo 17:7 que los israelitas, ellos tentaron al Señor diciendo, ¿está el Señor entre nosotros o no? O sea, los israelitas fueron tentados con esto durante todo su vagar por el desierto. A veces se quejaban, a veces se desesperaban y a veces tomaban las cosas en sus propias manos, como cuando hicieron un becerro de oro mientras que Moisés estuvo ahí en la montaña. Dios ha olvidado de nosotros. Moisés nos ha olvidado, debemos hacer algo nosotros. Pero en cambio, Dios nos llama a orar, porque la oración es un signo de nuestra dependencia de Dios. Y el deseo de Dios es dar buenas cosas a sus hijos. Dice Mateo 7:11, pues si ustedes siendo malos saben dar buenas dádivas a tus hijos, ¿cuánto más su Padre que está en los cielos dará cosas buenas a los que le pidan? Es su deseo. Pero vamos a identificar más adelante lo que es bueno en los ojos de Dios. Pero también vemos la oración en los malos, pero vemos la alabanza en los buenos. Dice al final de versículo 13, ¿está alguien alegre? Que cante alabanzas. Como es natural para nosotros quejarnos en el sufrimiento, es fácil olvidarnos de Dios cuando las cosas van bien. Y Dios también con los israelitas, antes de entrar en la tierra prometida, advirtió a ellos y dijo en Deuteronomio 8:17-18, no sea que digas en tu corazón, mi poder y la fuerza de mi mano me han producido esa riqueza. Pero acuérdate del Señor tu Dios, porque Él es el que te da poder para hacer riquezas a fin de confirmar su pacto, el cual juró a tus padres como en este día. Cualquier bendición y paz de Dios que viene en nuestras vidas, estas cosas deberían llevarnos a adorarle mientras que nosotros recordamos su fidelidad hacia nosotros. Porque hay algunos aquí, en este espacio aquí, algunos están sufriendo por dificultades. Y hay otros aquí que están alegres al momento porque las cosas van bien en sus vidas. Pero cada uno de nosotros que estamos aquí hoy tenemos una respuesta. ¿Vamos a alabar al Señor? O y también vamos a orar al Señor y pedir de Él lo que nosotros necesitamos en este momento. Pero también el segundo punto en el pasaje es la oración en la iglesia. Escuchamos versículos 14 al 16. Dice, ¿está alguien entre ustedes enfermo? Que llame a los ancianos de la iglesia y que ellos oren por él, ungiéndolo con aceite en el nombre del Señor. La oración de fe restaurará al enfermo y el Señor lo levantará. Si ha cometido pecados, le serán perdonados. Por tanto, confiésense sus pecados unos a otros y oren unos por otros para que sean sanados. La oración eficaz del justo puede lograr mucho. Entonces, aquí presenta otra situación. Hemos visto personas que están en sufrimiento, personas que están alegres,
y aquí otros que están enfermos. En este caso, que vemos aquí al inicio de en versículo 14, parece que es una enfermedad muy fuerte, hasta el punto que tiene que llamar a los pastores, a los ancianos que vengan a su casa. Entonces él no puede salir. Venga, para que vengan a la casa. Y hay mucho que ver en ese pasaje debido a cómo muchos lo han confundido y lo han mal utilizado eh, con temas de sanidad, confesión y cosas así. Pero ante todo, tenemos que ver el punto principal de ese pasaje. Es que la oración eficaz del justo puede lograr mucho y es el Señor que lo levantará. ¿Me escuchas? La oración eficaz del justo puede lograr mucho y es el Señor que recupera la persona. ¿Ok? Tenemos que ver esto en el contexto del pasaje o podemos ser confundidos cuando alguien llegara a nosotros, cuando alguien llegue a nosotros. Entonces, primero, esto no es una idea de extrema unción como un sacramento antes de que alguien muera. ¿Por qué? Porque el pasaje indica que la oración de fe restaurará el enfermo. ¿Ok? No estamos orando sobre él para que entrara en el cielo antes de que muera. Esto no es lo que está pasando. No hay ninguna indicación tampoco que es un sacramento con aceite o alguien con poder para sanar la persona enferma, pero es Dios obrando poderosamente a través de las oraciones de su pueblo. Entonces, el punto de llamar a los ancianos a la casa no es que los ancianos tengan poderes sobrenaturales que otros no posean. Lo siento, tus pastores Martín y Daniel no tienen poderes sobrenaturales. Pero es mucho más práctico. Es mucho más práctico para que llamen a los ancianos que vengan a la casa para orar. Es que ellos asumen la responsabilidad de cuidar a la iglesia. Ellos también pueden comunicar mejor las necesidades que tú tienes a la iglesia. Hebreos 13, 17 dice que sus pastores, ellos velan por sus almas. O sea, ellos están preocupados por ustedes. Los pastores quieren formar parte de tu vida, especialmente cuando tú estás en tus momentos más difíciles. Ellos no quieren que tú guardes todo esto, lo que está pasando en tu vida. Vamos a lidiar con esto. Ellos quieren escuchar de ustedes, porque quieren cuidar a ustedes, porque eso es su responsabilidad, eso es su cargo que Dios les ha dado. Entonces, el punto es llamar a los pastores para que vengan en situaciones muy graves. No cada vez que cambie el clima, ¿ya? Ellos no pueden estar en cada función, no. Pero para que puedan orar por ti al Señor, para que el Señor te restaure. En esos momentos difíciles, ellos quieren estar. Y ahora vemos la instrucción del aceite. Muchas veces en el Antiguo Testamento el aceite era un símbolo de la presencia de Dios y la separación de personas para la obra de Dios. ¿Ya? O sea, no hay algo mágico, no hay algo mágico en aceite. Más es un símbolo de la presencia del Señor y la separación de esta persona para la obra de Dios en él.
En este caso, el aceite es un símbolo para separar a la persona enferma al cuidado de Dios, de una manera que las personas pueden visualizarlo. Pero no hay ningún mandato en el Nuevo Testamento para que los cristianos anden con una botella de aceite en sus pantalones, ¿ya? Ungiendo a todos con aceite. No, no vemos esto. No es que tú necesitas aceite que ha salido de ese pueblo en Israel que es bendito por... No vas a encontrar esto en ningún lado de la Biblia. Pero parece ser en casos extremos para simbolizar la dedicación de esa persona al cuidado del Señor. El poder para sanar no se encuentra en el aceite, no se encuentra en una persona, en ritos especializados, en objetos sagrados o palabras mágicas, sino a través del poder divino de Dios. Los ancianos se presentan ante el Señor suplicándole tu recuperación. Pero queda claro en ese pasaje que es el Señor es quien restaura al enfermo mediante la oración en fe. Pero ahora nosotros tenemos una pregunta, ¿no? ¿Significa esto si alguien no se recupera? ¿Es porque el pastor o el enfermo no tenían suficiente fe? Algunos van a preguntar esto. ¿Qué dice la palabra? Porque quiero mostrar dos razones al contrario de esa interpretación. Uno es en Hebreos 9:27. Dice así: así es como está decretado que los hombres mueran una sola vez y después de esto el juicio. Mira, está decretado que tú y yo vamos a morir un día. Dios ya ha identificado el día en el futuro. Ya viene. Lo siento, pero viene. Y en la buena voluntad de Dios, todos nosotros tenemos un tiempo señalado para la muerte. E incluso Lázaro, que resucitó entre los muertos, volvió a morir. ¿Ok? Eso es claro. Pero hay otra razón también. Vemos esto, podemos verlo en varios pasajes, pero he escogido 2 Corintios 12, 7-10. Dice lo siguiente: para impedir que me enalteciera, me fue dada una espina en la carne, un mensajero de Satanás que me abofetea, para que no me enaltezca. Acerca de esto, 3 veces he rogado al Señor para que lo quitara de mí. Escucha versículo 9. Él me ha dicho: te basta mi gracia, pues mi poder se perfecciona en la debilidad. Por tanto, con muchísimo gusto me gloriaré más bien en mis debilidades, para que el poder de Cristo more en mí. Por eso me complazco en las debilidades, y insultos, y privaciones, y persecuciones, en angustias por amor a Cristo, porque cuando yo soy débil, entonces soy fuerte. Pablo, que escribió mucho del Nuevo Testamento, suplicó 3 veces al Señor que le quitara esa espina en la carne. No sabemos qué es, pero aprendiendo que esa espina estaba siendo usado, él aprendió que estaba siendo usado ¿para qué? Para conformarlo a Cristo.
A veces el Señor no alivia nuestra enfermedad y nuestro dolor para que nosotros dependemos de Él en la debilidad y nos parezcamos más a Jesús en nuestro sufrimiento. Como dice Romanos 8:28, todas las cosas cooperan para el bien, eso es para los que son llamados conforme a su propósito. Pero nosotros tenemos que entender algo. La definición de nuestro bien y el propósito de Dios en nuestras vidas no es en ser cómodos o en tener lo que nosotros queremos, pero se encuentra en el siguiente versículo en Romanos 8:29, que dice lo siguiente: porque a los de antemano conoció, también los predestinó a ser hechos conforme a la imagen de su Hijo. Nuestro bien es que nosotros estamos conformados a la imagen del Hijo de Dios, no nuestra comodidad. En este mundo hay persecución, en este mundo hay sufrimiento. En este mundo nosotros vivimos en una batalla y estamos siendo conformados a Cristo. Pero nosotros esperamos el mundo venidero. A veces la enfermedad persiste como un medio de conformarnos a Cristo. Y a veces de ese lado de la eternidad no vamos a entender todos los propósitos de por qué esto ha pasado a mí. Pero podemos reconocer lo que Dios dijo a Pablo: te basta mi gracia, pues mi poder se perfecciona en la debilidad. Y podemos hacer lo mismo de Pablo cuando él dijo: con muchísimo gusto me gloriaré más bien en mis debilidades, para que el poder de Cristo more en mí. El punto de nuestro pasaje no es decir que cada vez que los pastores van a orar en fe, que la persona se va a recuperar, porque a veces Dios tiene otros propósitos. Entonces no podemos tomar un pasaje de la Biblia para negar todos los demás. Pero en la voluntad de Dios, Él sí obra por medio de las oraciones de su pueblo en dependencia de Él. Y cuando nosotros oramos con fe, Dios nos da la resistencia para soportar las dificultades. Y reconocemos que en última instancia Dios sanará toda enfermedad y aflicción de su pueblo cuando Cristo regrese. Pero esta verdad y todo lo que hemos dicho no debe impedirnos orar hoy con valentía por los enfermos para que se recuperen. No hay nada malo en esto tampoco. Un autor dice: orar con fe no es una fórmula mágica que retuerce el brazo de Dios para que haga lo que nosotros queremos. Más bien, orar con fe es pedir con valentía a Dios que sane a un hermano o hermana enfermo y confiar humildemente en el plan perfecto de Dios, un plan que culmina con Cristo salvando y resucitando a todo su pueblo en la resurrección. Pero lo interesante es que Santiago incluye algo al final del versículo 15, porque empieza a hablar de pecados. Santiago 5:15 dice: si ha cometido pecados, le serán perdonados. Uno, es importante reconocer la cláusula sí. Si ha cometido pecados, le serán perdonados. No está diciendo que cada vez que alguien está enfermo es por causa de un pecado que ha pasado en su vida. Aunque en la época en que se escribió Santiago prevalecía la creencia de que la enfermedad era consecuencia directa del pecado tuyo o el pecado de tus papás. Jesús trató con esto en Juan 9 cuando dice con el hombre ciego:
ni este pecó ni sus padres, sino que él está ciego para que las obras de Dios se manifiestan en él. La enfermedad no siempre es consecuencia directa del pecado, pero a veces lo es. Como leemos casi cada primer domingo, cuando hacemos la cena del Señor, en 1 Corintios 11, 29 a 30, dice, porque el que come y bebe sin discernir correctamente el cuerpo del Señor, come y bebe juicio para sí. Por esa razón hay muchos débiles e enfermos entre ustedes y muchos duermen. La cosa es que vengan para tomar la cena del Señor de una manera indignamente, y hemos explicado eso miles de veces. Es que cuando venimos para tomar la cena del Señor, guardando pecado que Dios ya ha revelado a nosotros en nuestro corazón. Y Pablo dice, por causa de eso, algunos de ustedes están enfermos. O Salmo 32, 3 a 4. David, cuando él estuvo guardando pecado, dice, mientras callé mi pecado, mi cuerpo se consumió como mi gemir durante todo el día, porque día y noche tu mano pesaba sobre mí, mi vitalidad se desvanecía con el calor del verano. Hay una ideología moderna que separa la ciencia o el mundo espiritual el mundo física del mundo espiritual. O sea, el físico separa el físico de lo espiritual. Pero la perspectiva bíblica es que el espiritual tiene efectos en lo físico. Cuando Adán y Eva pecaron, algo espiritual pasó efectos físicos. Entonces no podemos separar los dos. Y entonces Santiago anima al enfermo no solo a que se trate con su enfermedad física, sino también que se trate con cualquier pecado de que él no se haya arrepentido. Porque los que confiesen sus pecados al Señor serán perdonados. Dios está siempre dispuesto a recibir y perdonar al pecador que confiesa humildemente su pecado. Pero también vemos la bendición de la iglesia entera aquí en los versículos que sigue. Porque el pasaje no solo habla de la bendición de los pastores que vengan, pero también habla de que Dios nos ha provisto una iglesia que está con nosotros también. Santiago 5:16 dice, por tanto, confiésense sus pecados unos a otros y oren unos por otros para que sean sanados. La oración eficaz del justo puede lograr mucho. Un autor dice así, puesto que la oración por la recuperación ofrecida con fe logra tanto, y puesto que Dios está ansioso por perdonar los pecados de su pueblo, se debe animar a toda la comunidad a confesar sus pecados unos a otros y orar unos por otros. De este modo, la salud en el sentido más amplio de la comunidad estará asegurada. Nuestra salud espiritual, físico, en esto. Dios nos ha dado una comunidad de fe para nuestro beneficio espiritual y nuestro beneficio físico. No tenemos que afrontar solos nuestros problemas y pruebas de pecado y necesidad y enfermedad. Pero para recibir ese beneficio, nosotros tenemos que ser humildes y transparentes
como para confesar nuestra necesidad en la comunidad. O sea, no podemos aprovechar del beneficio de la iglesia si nosotros guardamos todo adentro de nuestro corazón, toda nuestra lucha con nuestro pecado, todos los problemas que está pasando en nuestra vida. No podemos aprovechar de los beneficios de la iglesia que Dios nos ha dado si nos separamos. Y muchos me van a decir, no, pero yo no puedo contar a todos mis cosas a todos. Y yo diría lo mismo. No estoy diciendo que tú llegas ahí y confieses todo. Pero hay hermanos o hermanas maduros aquí en esa congregación, no solo sus pastores, que quieren caminar contigo, que quieren ayudarte con las cargas de los pecados que tú tienes en tu vida para ayudarte a crecer a la imagen de Cristo. Pero también te preguntaría, ¿eres tú una persona de confianza que otros pueden contar sus debilidades y necesidades? ¿O tú vas a hacer lo que Santiago ha dicho a no hacer? Chismear, juzgar. No. Nosotros tenemos una responsabilidad entre el cuerpo de Cristo de cuidar y proteger a la iglesia. Pero solo podemos tener ese beneficio cuando confesamos nuestro pecado unos al otros y cuando oramos unos por otros. Pero yo no sé cómo orar por ti si tú no me dices. Yo no sé los pecados que estás luchando, con que estás luchando, si tú no me dices. Pero nosotros, como iglesia, estamos aquí para ayudar a cada uno de nosotros a crecer en Cristo. Y es interesante también que los versículos 14 a 15 habla de los ancianos y su oración para los enfermos. Pero el versículo 16 demuestra que la iglesia en general tiene el privilegio y responsabilidad para orar por las personas en la iglesia con necesidades también. La oración es una arma poderosa para la iglesia y aún el creyente más nuevo, más humilde, puede utilizarlo. No se necesita un apóstol, no un super santo. Porque la clave de la oración y el pasaje entero está en el final del versículo 16. La oración eficaz del justo puede lograr mucho. De otra manera de decirlo es, la oración del justo da resultados. Entonces esto plantea la pregunta a nosotros, ¿quién es el justo? Romanos 1:17 dice, el justo por la fe vivirá. O Romanos 4:3 dice que creó a Abraham a Dios y le fue contado por justicia. Sabemos, el justo vive por la fe. No somos justos por nuestras obras ante Dios, sino por la fe en Cristo. Esta fe en Cristo nos lleva a hacer que a caminar con Él en obediencia. Pero escucha lo que dice Proverbios 15:29. El Señor está lejos de los impíos, pero Él escucha la oración de los justos. Hermanos, cuando nosotros vivimos en pecado no confesado, no estamos caminando en fe. Cuando Dios nos ha revelado pecado en nuestra vida y ya estamos conscientes de esto y no queremos confesarlo, arrepentir de esto, escúchame bien, Dios cierra sus oídos a aquellos que no caminan en confesión de pecado revelado y fe en su Hijo. Eso es difícil para nosotros.
pero esa es la verdad. Pero esta es la promesa de Jesús a su pueblo que camina con él por la fe. En Juan 14, 13 a 14 dice, y todo lo que piden en mi nombre lo haré para que el Padre sea glorificado en el Hijo. Si me pidan, si me piden algo en mi nombre, yo lo haré. Cuando nosotros confesamos nuestro pecado, tenemos ¿qué? Comunión con Dios y con la congregación. Pero cuando vivimos en pecado no confesado, Dios nos disciplina. Pero Dios contesta poderosamente a la oración de su pueblo. Sea si yo soy el pastor, si yo soy misionero o si yo soy nuevo creyente. Dios contesta a la oración de la persona que anda con Él en fe y obediencia. Pero al final vemos la oración en fe, versículos 17 a 18. Porque finalmente Santiago nos da un ejemplo de la oración del justo a través de la vida de Elías. Dice Santiago 5, 17 al 18. Elías era un hombre de pasiones semejantes a las nuestras y oró fervientemente para que no lloviera. Y no llovió sobre la tierra por 3 años y 6 meses. Oró de nuevo y el cielo dio lluvia y la tierra produjo su fruto. Mira, la palabra pasiones aquí no es la misma palabra para pasiones egocéntricas que vimos en Santiago 4.1. Um, es un poco más claro con la nueva traducción viviente. Dice, Elías era tan humano como cualquiera de nosotros. Elías no tenía nada especial. Lo único especial de Elías era su Dios y su confianza en Dios. Nosotros tenemos acceso a ese mismo Dios a través del mismo Espíritu y un acceso aún mayor ahora a través de la sangre de Jesús. Si has sido salvado a través de Cristo mediante la fe en Él, tú eres un hijo de Dios con acceso ilimitado al Padre. Pero la otra cosa es que vemos de la vida de Elías, era su forma de orar. Dice que él oró fervientemente. Literalmente se traduce así. En oración él oró. La idea es que él oró confiando en que Dios contestaría su oración. Y la enseñanza de Santiago en este pasaje es que nosotros oremos de la misma manera. Con confianza y fe, sin dudar que Dios responderá perfectamente a nuestras oraciones según su voluntad. Entonces, hermanos, Dios nos ha dado la oración como un don, como un regalo. También nos ha dado pastores y nos ha dado la iglesia para nuestro beneficio. Pero la pregunta para nosotros es esto. ¿Aprovechamos de esas bendiciones que el Señor nos ha dado para que podamos perseverar en esta vida y crecer en la semejanza de Jesús? Muchos médicos, psicólogos y otros dicen que la razón por que la gente pasa tanto ansiedad y depresión es que no pertenece a una comunidad. No tienen personas en su vida para compartir su vida.
Mira, hermanos, esto es lo que nosotros tenemos aquí en la iglesia. Te hago una pregunta muy práctico. ¿Tienes un grupo de comunión donde estás dedicado a ir cada semana? Yo veo en mi grupo de comunión en la casa, nosotros cada vez tenemos muchas peticiones de oración. Estamos orando uno por los otros y es increíble porque cada semana escuchamos de una manera en que Dios ha contestado nuestras oraciones. Podemos animar a los hermanos que están ahí y podemos experimentar la comunión, podemos confesar nuestros pecados. Tenemos un lugar de confianza con otros hermanos que están pasando por las mismas cosas. No estamos solos en medio de las pruebas en nuestra vida. Pero si tú solo vienes los domingos, llegas aquí para escuchar la predicación y regresas a tu casa, está bien, puede ser de un poco de beneficio para tu vida. Pero si tú quieres crecer, tú necesitas la iglesia. Tú necesitas la iglesia. Pero hago la pregunta también, como creyentes y como iglesia, ¿hacemos lo que enseña Romanos 12:15? Gócense con los que se gocen y lloren con los que lloren. ¿Estamos ahí en esos momentos con ellos, andando con ellos con la mano o decimos, todo va bien, hermano? Espero que te vaya bien. O estamos ahí con ellos cuando ellos están en el duelo, cuando ellos están sufriendo, estamos ahí a su lado para decir, ando contigo. Cuando las cosas van bien en su vida, vamos con ellos para celebrar. Cuidas de tus hermanos espiritualmente y físicamente y permites que otros hagan lo mismo contigo. Sea, el amor no es una frase que decimos, sino una demostración que se ve por cómo nos cuidamos unos a otros. Dios nos ha dado la oración y la iglesia como medios para ayudarnos a perseverar en las pruebas y crecer en Cristo. Pero también cuando nosotros oramos, lo hacemos con la confianza de que el Señor nos escucha y responderá a nuestra oración. Dios responde a la oración de fe, aunque esa fe sea tan pequeña como un grano de mostaza. Pero aquí hay una advertencia también. Dios solo responde a la oración de los que viven y caminen en la fe. Proverbios 28:9 dice, al que aparta su oído para no oír la ley, su oración también es abominación. Todos nosotros nos hemos apartado de la ley de Dios. Esto nos separa de la comunión con Dios y nos convierte en sus enemigos. Pero el pago por nuestro pecado es la muerte y la separación de la vida que hay en Dios por toda la eternidad en sufrimiento eterno. No podemos restaurar esa comunión con nuestro Creador ni arreglar este problema. Sin embargo, Dios envió a su Hijo Jesús, que vivió una vida perfecta de sumisión al Padre y con perfecta comunión con Dios, y en la cruz Él cargó con todo nuestro pecado, pagando el precio del pecado. Y todos los que confiesen y se arrepientan de su pecado y pongan su fe en Cristo para salvarlos, serán perdonados y restaurados a una relación correcta con Dios.
Entonces, si no has arrepentido de tus pecados, si no has puesto tu fe en Dios, en Jesús, que Él puede salvar tu vida a través de la muerte, de su muerte y resurrección, vendrías a Jesús hoy, confesando y arrepintiendo de tu pecado y poniendo tu fe en Él. Si es así, Dios es fiel y justo para perdonarte de tu pecado y restaurarte a la comunión con Él. Incluso para los creyentes, si nosotros vivimos en pecado no confesado, que Dios nos ha revelado, Dios no está respondiendo a nuestras oraciones en el momento. Pero hay buenas noticias. Cuando nosotros venimos y confesamos nuestros pecados delante del Señor y nosotros podemos gozarse en la comunión con Él también. Termino con Hebreos 7, 24 a 25. Que Jesús conserva su sacerdocio inmutable, puesto que Él permanece para siempre. Por lo cual Él también es poderoso para salvar para siempre a los que por medio de Él se acercan a Dios, puesto que Él vive perpetuamente para interceder por ellos. Si tú eres hijo o hija de Dios, aun cuando nosotros estamos viviendo en pecado, nuestro Jesús está intercediendo por nosotros. Y su Espíritu Santo está trabajando en nosotros para que nosotros reconozcamos nuestro pecado. Hoy, que confesamos nuestro pecado y experimentamos el gozo de caminar con fe con nuestro Dios. Oramos. Padre, estamos agradecidos por el acceso que nosotros tenemos a ti a través de Jesús. Señor, tú nos amas demasiado para dejarnos en nuestro pecado. Pero siempre, Señor, tú quieres cambiarnos y transformarnos más y más a Cristo. Señor, ayúdanos a reconocer el regalo que nosotros tenemos, que es la oración. Que lo utilizamos, Señor, con dependencia de ti, pero también que lo utilizamos, Señor, para el beneficio de tu iglesia. Señor, ayúdanos a ser transparentes, humildes, para que también nosotros podamos beneficiar de la oración de otros. Gracias por tu palabra, gracias que nos animas a través de tu palabra. Y pedimos todo en el nombre de Jesús.